Ahí va, ahí se supone que está grabando. Bueno, les traigo buenas noticias, creo, no sé, espero, tengo la esperanza de. A partir de ahora los textos van a ser un poco más entretenidos o quizás más cercanos, sería el término correcto, porque nos empezamos a sacar a la modernidad, ¿no? Y nos empezamos a acercar también a la parte de la Edad Media más conocida por todos, ¿no? Los textos de hoy van a trabajar, bueno, el desarrollo de la iglesia como institución, en específico en su aspecto educativo, ¿sí? El surgimiento de las universidades, nuevas formas de interpretación bíblica, etcétera. Y por otro lado, herejías. Vamos a generar una cuña respecto a ese tema y la semana que viene terminamos con herejía junto a el desarrollo de las ciudades. Vamos a ver que tienen mucho en común. Así que, bueno, dicho eso, vamos a comenzar con el texto de Abulafia, ¿sí? Eh, es un texto relativamente corto, ¿no? Pero muy, muy rico en información. Se puede mechar con las ciudades, o sea, con el desarrollo de las ciudades, se puede mechar con herejías, ¿no? Es decir, si bien trabaja en específico el tema de la educación y las nuevas formas de pensamiento al interior de la iglesia, vamos a ver que justamente es el punto de partida de una serie de fenómenos que van a inundar y van a empapar no solamente la baja edad media, sino también la temprana modernidad, ¿no? Con la cacería de brujas y otras cuestiones que, bueno, no vamos a tocar porque seguirme del periodo, pero que está directamente relacionado. Eh, También este texto, como vamos a ir viendo, a medida que lo despleguemos, rompe con la idea típica del Renacimiento, ¿no? Como una recuperación del saber clásico, del saber antiguo, sino que ya en la Edad Media lo encontramos. Bueno, cuando trabajamos Alta Edad Media, vimos las influencias de Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay una continuidad respecto a los autores clásicos de la antigüedad, pero acá vamos a ver que eso empieza a tomar otro cariz, pues empiezan a concentrarse en determinados escritos específicos de estos autores, como por ejemplo la metafísica de Aristóteles, ¿no? En torno a las diferentes teorías de la salvación de las almas y demás. Pero bueno, metiéndonos ya en específico con el texto, lo primero que salta a la vista y lo primero sobre lo que nos llama la atención a Bulafia es que los autores medievales tienen una clara conciencia, ¿sí? De que había algo diferente entre el pasado y el presente en la Edad Media. Es decir, siempre se suele decir que los modernos son los primeros en tener conciencia sobre su propio tiempo y a partir de eso periodizar la historia, ¿no? Decir, bueno, estos son los antiguos, estos son los medievales, estos son los modernos, o sea, nosotros. Bueno, esa idea también se rompe bastante, ¿no? Porque justamente los autores de la Edad Media Central ya van a tener una clara conciencia de su continuidad y a su vez de sus rupturas con el pasado, ¿no? Es decir, hay un desarrollo de la conciencia histórica ya en la Edad Media y a partir de eso el rol que ocupa el ser humano en el desplegar del tiempo, ¿no? En ese sentido, una cita que Abulafia la pone dos veces en su texto y que a mí me encanta, ¿no? Es de un tal Bernardo de Chartres, que dice que ellos podían ver más lejos que los antiguos porque eran enanos encaramados en los hombros de gigantes, ¿no? Esta idea de que ellos, los autores medievales, son enanos que pueden ver más lejos que los que estuvieron antes que ellos porque están en los hombros de los gigantes que claramente son los autores clásicos, ¿no? Aristóteles, Platón, Pitágoras, etc. Por ende, acá ya hay una clara conciencia de el devenir histórico y una clara conciencia de continuidad y de ruptura al mismo tiempo con ese pasado, ¿no? Bueno, este proceso de racionalización, por así decirlo, viene totalmente de la mano
con un despliegue en general de la ciencia, ¿no? Vamos a estar en un periodo donde hay una expansión e institucionalización clara de lo que es la educación, ¿sí? Principalmente en los siglos XII y XIII. Las escuelas van a pasar a ser universidades, principalmente a mediados del XII, ¿sí? Y esto va a ser fundamental, ¿no? Porque, a ver, sí, las universidades van a depender del Papa, formalmente, institucionalmente, ¿no? Estamos en pleno auge y apogeo de las reformas gregorianas, normal que se dependan del Papa, ¿no? Digamos, estructura totalmente verticalista, pero en la práctica, la realidad es que estas universidades van a depender de sus maestros y en alguna medida de los estudiantes también, ¿no? Eh, es decir, tenemos al mismo tiempo un poder que depende de un poder central, ¿no? En este caso Roma, la curia papal, ¿sí? Pero en la práctica también va generando un poder regional, porque si en la práctica estas universidades dependen de los maestros, quiere decir que hay una cierta autonomía, ¿no? Entonces, tenemos el caso del Papa Silvestre II, por ejemplo, comienzos del siglo XI, Aulafia lo nombra, eh, y que es un papa muy particular, ¿no? Un papa que está muy enfocado en mejorar no solamente su educación, sino la educación de la diócesis que él tenía antes de ser papa en Reims. Pero además, este papa va a tener la particularidad de que el obispo va a recibir una formación científica en España, en específico en la España musulmana, ¿no? Es decir, podemos ver cómo estas conexiones que trabajamos en la última clase en la península ibérica empiezan a tener ramificaciones cada vez más profundas, ¿no? Ambivalentes, ¿no? Porque pueden generar reacciones violentas entre cristianos y musulmanes, pero también estos puntos de contacto. Por ende, Silvestre no solamente va a preocuparse por la educación de su clero, sino que va a preocuparse por su propia educación de base científica musulmana. Cuando hablo de base científica me refiero a las 7 artes liberales, ¿no? Y en ese sentido va a su vez desde el papado empezar a, digamos, impulsar la reforma del clero en términos educativos, de ahí que empiece a preocuparse por el desarrollo de las escuelas, que a posteriori van a devenir en universidades, etc. Es decir, me interesa resaltar este caso porque nos permite ver cómo la reforma gregoriana no se limita, digamos, a la segunda mitad del siglo XI, sino que ya viene de un proceso anterior que, si bien empieza a consolidarse a principios del 11, tranquilamente, creo yo, lo podemos rastrear hasta Cluny, ¿no? Es decir, siglo X. Entonces, bueno, ¿qué son las universidades? Son básicamente comunidades institucionalizadas de maestros y estudiantes, es decir, ambos grupos con participación en los claustros, en las decisiones universitarias. En este sentido, va a empezar a ganar particular poder y particular relevancia la Universidad de París, ¿no? Que se vuelve un centro de estudio teológico por excelencia en toda Europa, ¿no? De referencia en Europa en general. Esto no va a ser menor para la centralización del poder de las monarquías, ¿no? Ya lo vamos a ver en las siguientes clases, pero vamos a tener los cismas, y dentro de los cismas vamos a tener el cautiverio de Aviñón, ¿no? Que es cuando Francia logra imponerse sobre el papado y dominarlo durante un periodo largo. Bueno, eso va a tener que ver con una serie de eventos históricos como la destrucción de la Orden del Temple, por ejemplo, ¿no? Hay una hermosa serie sobre eso, con muchos datos ficticios, pero digamos representa de una manera bastante clara este conflicto entre Papa y poder laico en construcción. Ese creo que es el principal mérito de la serie. Esto no se lo digan, por favor, a ningún otro profesor de la facultad, si no me cuelga por recomendar este tipo de series. Pero bueno, en ese sentido, se puede ver cómo también estos antecedentes que nos dan de la reforma gregoriana también nos permiten entender el desarrollo del poder
monárquico, ¿no? Entonces, las universidades van a centrarse en el desarrollo de 4 ramas principales de estudio, ¿no? La teología, claramente, el derecho canónico, inclusive muchas veces en relación a la teología, pero también en relación con el desarrollo del derecho laico, ¿no? Algo, de vuelta, me anticipo a lo que vamos a ver a posteriori, principalmente sobre los concilios. Hay un ida y vuelta constante en toda la Edad Media en términos jurídicos, ¿no? Entre poder laico y eclesiástico. Todo el tiempo, no solamente el poder laico está mirando las leyes que salen de la Iglesia, sino que la Iglesia también toma cuestiones del derecho consuetudinario o, digamos, ordinario propio de los reinos sucesores que van a encontrar, digamos, su continuación en los diferentes reinos ya bajo medievales, ¿no? Principalmente el francés o el Sacro Imperio, ¿no? Que retoman muchísimo del derecho germano o del derecho franco, inclusive, no solamente del eclesiástico. En ese sentido va a haber un ida y vuelta. Entonces el derecho canónico no va a ser estudiado solamente en términos de el saber eclesiástico o algo interno y exclusivo de la Iglesia, sino que cada vez más laicos van a interesarse por esta rama del saber, ¿no? Justamente porque les sirve para codificar sus propios códigos jurídicos, inclusive regionales, ¿no? Bueno, por otro lado, el desarrollo de la medicina, ahí gran influencia árabe por sobre todo. Y por último, el desarrollo de la filosofía. Recordemos que la filosofía para el periodo medieval, obviamente para la antigüedad también, no, no incluye solamente cuestiones en torno a la ética, la moral o el ser, sino que incluye también cuestiones que hoy en día son, digamos, ciencias totalmente apartadas de, como la metafísica o la física, ¿no? Digamos, en este periodo, física y metafísica se entiende principalmente en términos aristotélicos, es decir, en términos relacionados a la dialéctica y al razonamiento antes que a un desarrollo más estrictamente ligado a las ciencias naturales, como por ejemplo las matemáticas. Bueno, en este sentido, este desarrollo del saber, este desarrollo institucional del saber, va a tener una clara relación con el desarrollo, perdón, con la formación, mejor dicho, de los cuadros eclesiásticos, ¿no? Es decir, hay hay un claro interés por la reforma eclesiástica, ¿no? Nuevamente, esta cuestión constante al interior de la Iglesia de reformar los hábitos y la disciplina eclesiástica, pero a su vez, este desarrollo institucional empieza a atraer, como un poco nombraba recién, a discípulos que no son eclesiásticos, es decir, a discípulos laicos. Entonces ahí vamos a empezar a encontrarnos con que en torno a la Universidad de París, no solamente hay maestros en la Universidad de París, es decir, maestros que son reconocidos y pagados por la universidad, sino que, bueno, muy, muy a tono con la precarización de la docencia en general y de la universitaria en particular, la universidad va a estar rodeada de maestros, ¿no? Que están en las afueras, en las diferentes plazas o puentes de París, dando clases, ¿no? Muchas veces, bueno, esto es un poco como los servicios de hoy en día, ¿no? Que te lo ofrecen gratis un tiempo y después te lo cobran. Digamos, esto no es ningún invento nuevo, ya venía desde la Edad Media. En un principio estos maestros daban sus clases a público abierto, pero bueno, con el paso del tiempo empiezan o a pasar la gorra, entre comillas, por hablar en términos que conozcamos, o ya, digamos, cuando tienen determinado renombre, a cobrar sus clases y darlas por fuera. Es decir, este desarrollo institucional de las universidades trae aparejado un desarrollo del saber, ¿no? Y de la transmisión del saber paralelo, underground, podríamos decir, entre millones de comillas, ¿no? De maestros que no están reconocidos por ninguna universidad, pero que sí
giran en torno a ellas. Y esto no solamente es interesante en sí mismo, ¿no? Porque nos habla de cómo se desarrolla y despliega la transmisión del saber, sino que también nos ayuda a entender cómo determinadas ciudades se van a ir transformando en ciudades universitarias, ¿no? No solamente por la universidad en sí, sino por todas estas microcátedras o cátedras clandestinas que empiezan a desarrollarse alrededor de estos centros. Bien, acá entonces nos empezamos a meter en un territorio un poco pantanoso para, digamos, el personal más ortodoxo al interior de la iglesia, porque el saber empieza a recuperar autores clásicos, ¿no? Como Aristóteles, por ejemplo, o el método socrático, ¿no? Entonces ahí ya vamos, bueno, ni hablar de Platón, entonces ahí vamos a empezar a encontrarnos con ciertas inquietudes o rispideces en torno a cómo entender el desarrollo y el saber en torno a la teología en general o, digamos, las diferentes ramas de la fe en particular, ¿no? Es decir, hay una, hay una, hay una cuestión con la fe y la erudición, no, está bien, y la erudición, ¿no? Tomás de Aquino, por ejemplo, va a marcar que hay que confiar más en la fe que en la erudición para comprender los misterios de Dios, ¿no? Es decir, esta frase en sí misma guarda una tensión, ¿no? Que estaba en el ambiente en esa época, al interior de la iglesia, que trata en torno a los misterios divinos, ¿no? Bueno, cómo me aproximo a la divinidad, cómo me aproximo a la verdad, ¿no? Entonces, bueno, Tomás de Aquino va a plantear algún punto intermedio, ¿no? Pero bueno, acá el problema está en torno a hasta qué punto tenían que confiar ellos en la razón para explorar los problemas teológicos, ¿no? Y eso va a llevar a un examen bastante creativo, ¿no? De los saberes del pasado y a una reorganización de esos saberes del pasado. En concreto, esto se va a ver reflejado en el interés por el mundo de lo natural, ¿no? Por la cosmología. Ahí es cuando entra Platón, sobre todo, pero también Aristóteles de manera muy fuerte, ¿no? Ahí es cuando va a entrar, por ejemplo, también el interés en la medicina, de ahí que haya universidades especializadas en, ¿no? Esto tiene mucho que ver con el saber árabe, pero también el griego, ¿no? O en todo caso, el griego a través de los árabes. Bueno, los orígenes del mundo y una serie de cuestiones que empiezan a desarrollar una suerte de nuevo sincretismo entre estos autores antiguos y los autores cristianos de la Baja Edad Media y de la Edad Media Central también. En la segunda mitad del siglo XIII, por ejemplo, nos vamos a encontrar con que directamente los diferentes filósofos y teólogos cristianos van a reconocer que la sociedad humana tiene un carácter natural, ¿no? Es decir, ya este tipo de cuestiones empieza a generar fuertes polémicas, empieza a ser tema de debate en los diferentes concilios, ¿no? Es decir, está afectando al dogma de la fe, está afectando al núcleo duro de saberes, que es el que permite el disciplinamiento social, ¿no? Y eso, digamos, es importante también porque nos permite rastrear a partir de las mentalidades, ¿no? Las diferentes ramificaciones o consecuencias que empieza a tener sobre el mundo medieval en general. Esto guárdenselo porque es importantísimo para las clases de acá en adelante. Entonces, a partir de esta cuestión del mundo de lo natural, como decía, se retoma fuertemente la filosofía natural y la metafísica de Aristóteles, ¿no? También se retoman una serie de comentarios de diferentes autores, por ejemplo, se lo retoma muchísimo a un tal Averroes, ¿no? Autor
musulmán, ¿no? Dicho sea de paso, un autor andalusí en específico, ¿no? Que nace en la Edad Media Central en Córdoba, ¿no? Es decir, si bien es musulmán, está bastante cercano, digamos, al saber cristiano, y hay un fragmento del texto de Abulafia que les quiero leer en torno a lo que dice Averroes, porque me parece que de alguna manera nos ayuda a sintetizar cuál es la utilidad que empieza a tener todo este saber antiguo para el desarrollo de la fe, ¿no? Tanto cristiana o musulmana en este caso. Entonces, cito en la página 177, dice, Averroes preconizaba que había tres vías hacia una, perdón, Averroes preconizaba que había tres vías hacia una única verdad. La revelación conducía a los ignorantes a la verdad, la teología guiaba a los cultos, mientras que la filosofía ayudaba a las mentes altamente instruidas a alcanzar la verdad. La filosofía se consideraba el mejor vehículo para resolver las contradicciones que pudieran surgir mientras se recorrían estas diferentes rutas. Es decir, eh, marca diferentes niveles de utilidad, ¿no? Tanto para el vulgo, para el pueblo en general, como para, digamos, los diferentes niveles de erudición o inclusive los diferentes problemas que se pueden, o contradicciones que se pueden encontrar en torno al desarrollo de la fe. Bien, hasta acá no sé si hay preguntas o dudas o comentarios. Por mi parte, no. Bueno, seguimos. Por ese lado está Averroes, por otro lado lo tenemos a Tomás de Aquino, ¿no? Nuevamente, eh, como decía antes, este autor va a desarrollar un eclecticismo bastante interesante entre Aristóteles y los saberes cristianos, ¿no? A su vez va a desarrollar una serie de teorías en torno al uso de la razón, basados no solamente en Platón, sino también en los estoicos, ¿no? Cuestiones en torno a lo que es la ley natural, ¿sí? Y que ella puede ser conocida a través de la razón, ya que, digamos, es el medio que tenemos para conocer lo que nos rodea, o para, mejor dicho, reflexionar sobre lo que nos rodea, ¿no? Percibir a través de los sentidos, o el procesamiento de lo que hacemos a través de los sentidos. Eh, y en este sentido, va a decir un par de cuestiones que son bastante polémicas para su época, ¿no? Como por ejemplo que el hombre para él es social y político, es decir, lo define en términos totalmente naturales, hoy en día podríamos decir artificiales, ¿no? Por tanto, la política pertenece al ámbito de lo natural, no de lo divino, ¿no? Esto obviamente va a tener fuertes consecuencias políticas, no sé si ahora me van entendiendo un poco más a qué me refiero con esto de que iglesia y poder laico se están mirando constantemente, ¿no? Digamos, las diferentes monarquías van a tomar fuertemente estos dichos de Tomás, y por ende eh, va a plantearnos que el hombre, si bien conoce lo que lo rodea a través de la razón, hace falta mucho más que eso para acercarnos o comprender a Dios, ¿no? Y ahí entra la complementación de la razón con la fe, ¿no? Hay otra frase que también tiene Tomás de Aquino y que Abulafia la nombra un par de veces, que sintetiza esta idea que acabo de decir, que es la gracia perfecciona la naturaleza, ¿no? Esta idea de que fe y uso de razón pueden ir totalmente de la mano para comprender no solamente el mundo, sino a la divinidad en sí misma y acercarnos hacia ella, ¿no? En este sentido, en su suma teológica, Tomás asimila los diferentes escritos de Aristóteles, eh, y esto claramente, o sea, ya cuando empieza a estar codificado en escritos que encima se vuelven populares y se diversifican en todo el ámbito cristiano, estas cuestiones se empiezan a incomodar y a inquietar fuertemente a diferentes obispos, a diferentes cardenales inclusive, ¿no? Entonces,
hay un temor bastante palpable por parte de las jerarquías eclesiásticas, principalmente los obispos, ¿no? Hay un temor bastante marcado por parte de ellos en que estas obras empiecen a suponer una amenaza clara a la fe cristiana, ¿no? Y esta amenaza a la fe cristiana, ¿en dónde se encuentra? Bueno, en las universidades, ¿no? Específicamente en las facultades de letras, ¿no? Entonces, cualquier paralelo con la realidad es pura coincidencia. Eh, las universidades, en términos de poder local, de poder autónomo, empiezan a tener fuertes discrepancias y conflictos, inclusive con los poderes territoriales de la iglesia, es decir, con los obispos y sus diferentes auxiliares, algo similar a lo que nos encontramos en la Alta Edad Media entre monjes y eclesiásticos en general, ¿no? Nada más que acá empieza a adquirir matices más específicos y que empiezan a eh, favorecer en algún punto el desarrollo de los poderes locales, el desarrollo de las monarquías, porque efectivamente en dónde van a empezar a refugiarse las universidades cuando tengan conflictos serios con el Papa, bueno, efectivamente en los diferentes reyes, en las cortes, etc. En este sentido, hay un caso bastante interesante que vamos a retomar un ratito desde las herejías, que es el caso de Guillermo de Ockham, ¿no? Un maestro universitario que termina escapándose de Inglaterra y refugiándose en Baviera, justamente porque es condenado como hereje por sus diferentes postulados sobre la importancia de la pobreza apostólica, el significado de la pobreza apostólica y bueno, justamente a través de sus escritos critica muy fuertemente a el Papa, ¿no? A la curia romana y a los diferentes obispos, es decir, a la acumulación de riquezas y que eso va en contra de la idea apostólica, por ende, digamos, claramente va a ser considerado hereje, va a correr riesgo su vida, etc. Es decir, fíjense cómo desde el desarrollo del saber nos empezamos ya a linkear, a acercar al tema de las herejías. Bueno, entonces, retomando el desarrollo del saber y saliendo un poco de la transmisión, ¿no? De la institucionalización de la transmisión del saber, también vamos a encontrar con que el periodo medieval central, sobre todo, va a encontrarse con un muy fuerte desarrollo de crónicas, de historias, de diferentes dispositivos que dejan codificadas historias, ¿no? Que dejan codificadas dinastías o que dejan codificadas determinadas cuestiones que a las personas les parecía importante dejar asentadas o dejar constancia. Entonces, se empieza a experimentar en todo el occidente medieval una clara inquietud, un claro interés por dejar constancia escrita de experiencias, tanto individuales como colectivas, ¿no? Reitero, gestas, crónicas, historias en general, ¿no? Bueno, acá tenemos, no sé si se acuerdan cuando hablábamos de La Roca, el tema de los himnos hacia a las ciudades, ¿no? De la importancia de cómo las poblaciones urbanas empiezan a tener una conciencia de sí mismas. Bueno, esto va a encontrar un nuevo impulso en este periodo, ¿sí? Por ejemplo, hay un muy fuerte orgullo cívico en el norte de Italia, ¿no? En esa red densa de ciudades, por ende una cimentación de identidades urbanas, y esto quiero que también se lo dejen guardado, porque más adelante lo vamos a retomar, ¿no? Uno de los grandes puntos de ruptura de lo que es el feudalismo va a venir por ese lado, ¿no? Cuando trabajemos eh, el periodo bisagra entre la Edad Media y la modernidad, vamos a encontrarnos que esta identidad ciudadana, este orgullo hacia los ciudadanos, relacionado a los gremios y a los burgueses, va a ser punto, digamos, bastante fuerte, bastante consistente
respecto a la ruptura de la lógica feudal, ¿no? Así que bueno, eso también ténganlo ahí anotado, remarcado. Nos vamos a encontrar nuevamente con crónicas nacionales. Bueno, nuevamente no, me expresé mal. Así como en la Alta Edad Media podíamos encontrar, ¿no?, diferentes escritos que buscaban rastrear los orígenes de los diferentes pueblos, ¿no?, como los diferentes pueblos protonacionales, ¿no?, como los francos y demás. Bueno, acá nuevamente vamos a encontrar un resurgir de este género, nada más que ahora va a estar centrado principalmente en las monarquías, ¿no? No tanto, digamos, en entidades que busquen emular algún tipo de origen y emparentamiento con el Imperio Romano, ¿no? Sino que acá vamos a encontrar nuevos tipos de identidades, ¿no? Y nuevos elementos que van a componer esas identidades. Ya, si bien siguen habiendo resabios de elementos imperiales, ¿no?, ya empiezan a construirse como entidades autónomas en términos de simbología, ¿no? Es decir, ya no tienen la necesidad de sostenerse o ampararse, digamos, en objetos simbólicos que hagan referencia al Imperio Romano, sino que empiezan a generarse propios, ¿no? Esto de vuelta vamos a verlo un poquito más adelante cuando trabajemos consolidación de las monarquías. Bueno, este texto en líneas generales a mí me parece bastante interesante. Es liviano, ¿no? En líneas generales, pero es bastante interesante porque nos permite resignificar de manera bastante clara todo lo que fue el Renacimiento y el humanismo, ¿no? Marcando una serie de rupturas y continuidades en sí misma, porque la idea clásica, como hablábamos al principio de la clase, es que el Renacimiento es el gran punto de ruptura, ¿no? Con lo anterior y de recuperación de lo clásico. Y acá lo que vamos a tener es exactamente lo opuesto a esa idea, ¿no? Es decir, que este saber y y esta relación con lo clásico, esta conciencia temporal, esta conciencia inclusive de periodización, ya la encontramos en el periodo medieval central, ¿no? En la Edad Media central. Eh, es decir, hay una clara línea de continuación. Lo interesante de esto es, creo yo, entre otras cosas, esto, ¿no? Hay una continuación. Podemos reconstruir el hilo de transmisión y no es que hay una cosa oscura en el medio que corta todo y que son los modernos, los renacentistas, lo que van a... No, ya este desarrollo del humanismo, en términos amplios, lo encontramos al interior de la iglesia, ¿no? Esto punto clave, y varios siglos antes del Renacimiento. Y a su vez esto se para o se construye a partir de la recuperación desarrollada por los monjes en los siglos 8, 9 y 10. ¿No? Entonces, hay una clara línea de continuación del saber de la antigüedad y una conciencia sobre eso, ¿no? Entonces, hay una parte del texto, también les quiero volver a leer, está en la anteúltima página, ¿sí? En la 191. eh, Empieza con un título nuevo a modo de conclusión, Un renacimiento del siglo XII. Y bajo ese título, dos fragmentos sí que quiero citar. Abulafia dice: muchos eruditos han calificado el periodo comprendido entre 1050 y 1250 con el nombre de Renacimiento del siglo XII, caracterizándolos como un periodo de humanismo. ¿Hasta qué punto son válidos estos términos y hasta qué punto resultan útiles para transmitir el carácter esencial de la Edad Media central? Si aceptamos que Renacimiento significa el renacer o despertar de un periodo que trata de establecer un puente para saltar un vacío de tiempo con el propósito de volver a conectar con la antigüedad clásica, entonces está claro que el término se ajusta mejor al Renacimiento italiano del siglo XIV y XV que a la Edad Media central. No le daban la espalda a los siglos que se interponían entre ellos y el auge de la cultura clásica. Las ideas clásicas no se resucitaron simplemente, sino que fueron reinterpretadas
de forma entusiasta a la luz de las tradiciones existentes y se utilizaron para desarrollar nuevas áreas de pensamiento. Es decir, tampoco hay que entender este periodo como un renacimiento antes del Renacimiento, porque sería seguir entendiendo la Edad Media siempre en contraste o en comparación con, ¿no? Sino que al estudiarla como algo sui generis, como algo en sí mismo, no vamos a encontrar que, si bien hay esta serie de conexiones con el pasado, ¿sí? Tienen una razón propia, tienen un desarrollo propio que engendra a su vez áreas del saber nuevos, ¿no? Relacionados obviamente al cristianismo, y no como el Renacimiento italiano, que va a ser algo, digamos, un copiar y pegar, básicamente, ¿no? En términos de recuperación del saber. Perdónenme si lo que acabo de decir fue muy violento, pero bueno, son discusiones que siempre tenemos con los modernos. Bien, entonces, en ese sentido, como para ir cerrando, ¿no? Este texto y avanzar un poco más con el de herejías, eh, nos encontramos en estos siglos con un claro interés, digamos, de las sociedades occidentales, ¿no? Que va más allá de la individualidad, ¿no? Es decir, eh, que trata de entender a la condición humana o que trata de entender a la humanidad como un colectivo que está incrustado, que está injerto, ¿no? Dentro de la comprensión de Dios y también de las comunidades en las que viven. Es decir, como que está este juego entre entender o percibir la condición humana a partir de mi investigación sobre Dios, mi intento de acercarme a esa verdad absoluta, pero también a partir de lo que tengo, ¿no? A partir de mi realidad material circundante, ¿no? En este caso, el desarrollo de las universidades, el desarrollo del saber y la conciencia totalmente explícita y racional de que ellos pueden ver más lejos porque son enanos sobre hombros de gigantes, ¿no? Eh, bueno, hasta acá con el texto de Abulafia. No sé si hay alguna pregunta o duda o comentario. Bueno, gracias por el dedito. Avanzamos. Bueno, Tenemos el texto de Grundmann, ¿sí? El de Violante, que es un poco más a tono con las ciudades. Vamos a dejarlo para la clase que viene, que vamos a volver a las ciudades. El de Grundmann se centra más sobre lo que venimos tratando con Abulafia, ¿sí? Y bueno, herejías. Lo primero que habría que hacer entonces es tratar de definir qué es una herejía, ¿no? En ese sentido, podemos entender que las nociones de herejía y hereje son siempre negativas, se constituyen a través del contraste y a través de la contradicción con la fe que promulga la Iglesia, ¿no? Es decir, su dogma, su forma de culto, y así como el código moral que busca implantar en la sociedad, así como la actitud de las jerarquías hacia esa gente, ¿no? Es decir, es siempre en términos negativos y de contraste. En ese sentido, Grundmann va a partir del hecho de que en la Edad Media hay herejías cultas, es decir, herejías que las podemos caracterizar por tener un dogma de origen intelectual y teórico, ¿no? Y que a su vez son producidas efectivamente por filósofos o teólogos, la mayoría de ellos maestros de universidades, dicho sea de paso, ¿no? Como para que vayamos viendo las relaciones entre ambos textos. Eh, lo interesante y el problema del texto, ¿no? O sea, sobre el que ahonda el autor, es que eh, sostiene que los discípulos de estos herejes cultos, vamos a decirlo, no necesariamente coinciden con los sectadores de las herejías creadas a partir de los postulados de estos autores. Es decir, no hay una relación directa entre autor de obra con
secta, sino que muchas veces las sectas que se basan en determinados autores, hasta tomando el nombre de ellos, son mucho más posteriores a la época de vida de estos autores eruditos. En ese sentido, una aclaración que como que resume esta idea, ¿no?, que nos plantea Grundmann, es que el grupo al que pertenecen estos herejes eruditos no son otros herejes, sino que son otros eruditos. Es decir, ellos no van a buscar conformar una secta, sino que lo que van a buscar es encontrarle alguna solución o alguna respuesta a las contradicciones que se encuentran en el desarrollo de la práctica de la fe, ¿no? Por ende, su ámbito de movimiento, de sociabilidad, son otros eruditos, no otros herejes. Ahora bien, como decía antes, esto no quita que dichos eruditos no hayan sido origen de herejías populares o sectas, ¿no? Es decir, grupos que a posteriori toman sus ideas e inclusive sus nombres para el desarrollo de sus cultos particulares. En este sentido, bueno, hay un montón de ejemplos, ¿no? Grundmann, por ejemplo, toma el caso de Wycliffe, perdón, un teólogo y maestro también de la Universidad de Oxford, ¿no? Eh, que justamente se hace hereje después de toda una vida como profesor, ¿no?, en dicha universidad, y que a su vez tampoco tuvo el pensamiento de crear una secta. Los Lollardos, que son la secta que va a tomar su nombre, aparecen muchísimo tiempo después y con otros móviles, con otros intereses que tienen que ver principalmente con, en el caso de ellos, con elementos sociales, ¿no? Después tenemos el caso de Jan Hus, ¿no? Un autor que tiene una vida bastante trágica, ¿no? Digamos, es considerado hereje en unas circunstancias totalmente particulares, ¿no?, donde se estaban discutiendo otras cosas y él termina siendo una moneda de cambio, básicamente. Ya vamos a trabajarlo más hacia el fin de la materia, su caso en particular. Pero bueno, el caso de Jan Hus es muy interesante porque va a haber un movimiento herético barra político denominado los husitas. No sé si les suena de historia moderna. Son unos muchachos bastante interesantes, ¿no? Van a crear armas nuevas, como por ejemplo, a ver, eran en su mayoría plebeyos o campesinos, ¿no? Y van a encontrarle la vuelta a cómo pelear contra la nobleza y sus caballos, entre otras cosas, agarrando carretas, ¿no?, poniendo escudos o placas de madera gruesas a los costados de las carretas, dejando pequeñas aberturas para disparar con, digamos, trabucos o ballestas, que era lo que más tenían, ¿no? Entonces, de esa manera iban creando como círculos de carreta en el campo de batalla que impedían a la caballería nobiliaria penetrar. O sea, los husitas van a tener mucho éxito combatiendo, van a tener dos oleadas los husitas, una primera oleada liderada principalmente por la baja nobleza, claramente reclamando tierras, ¿no? Es el reclamo que siempre tuvo la baja nobleza, y un segundo movimiento, o una segunda oleada de husitas que va a ser principalmente un movimiento plebeyo, ¿no? Ambos dos van a ser movimientos políticos que van a buscar, digamos, defender sus intereses en contra de los diferentes poderes regionales o inclusive contra el mismo emperador, ¿no? Y estas personas van a basarse en los escritos de Jan Hus, pero Jan Hus no tenía nada que ver con ellos, ¿no? Es decir, es otro ejemplo bastante claro de, digamos, las diferencias que hay entre autor herético y movimiento herético, ¿no? Por lo general, estos autores eruditos nunca buscaron la conformación de sectas, sino la resolución de problemas de fe. Siguiendo, digamos, con esta cuestión, los primeros herejes en ser quemados van a ser un grupo de maestros, ¿no?, de la escuela de las escuelas de Orleans, en torno a
principios del siglo XI, creo que la década del XX, y a su vez estos eruditos, ¿no?, que son quemados, no son, digamos, monjes que vienen de las clases bajas, ni nada por el estilo, son maestros que vienen de familias nobiliarias, ¿no? Familias directamente relacionadas con la corte en París, es decir, son personas directamente relacionadas al poder, no es que son periféricos, no es que son outsiders, ni nada por el estilo, son, digamos, personas que están en el mismo corazón del poder, pero que justamente al desarrollar estas contradicciones en torno a la fe, van a terminar siendo catalogados como herejes y efectivamente ajusticiados. Entonces, estas cuestiones, estos diferentes ejemplos que fui desplegando, nos deberían llevar a la pregunta de si los heresiarcas eruditos tenían los mismos fines doctrinales y religiosos que las sectas populares. Eh, a su vez, también nos debería llegar a la pregunta de, bueno, ¿qué factores sociales hicieron que una herejía culta se vuelva popular, ¿no? Eh, Son diferentes preguntas que nos plantea Grundmann y que desarrolla, ¿no? En su trabajo claramente la respuesta va a ser que no hay, digamos, gran conexión entre los fines doctrinales de unos y otros, ¿no? Y un intento de solución a esto que nos va a empezar a plantear es que por lo general las sectas nuevas, o sea, las sectas heréticas nuevas se injertan en anteriores, ¿sí? Y obviamente en ese injerto que hacen, lo que van a buscar es modificarlas, ¿sí? Es decir, los escritos de estos heresiarcas eruditos no van a ser respetados a rajatabla, sino que van a ser modificados a tono con lo que estas personas buscan, ¿no? Eh, por ende, esto también nos llevaría a la pregunta de, bueno, entonces, ¿qué entendemos por herejía popular? ¿No? Eh, Básicamente, herejía popular es toda aquella herejía que no es letrada, que no es erudita, que no surge del interior de un ámbito académico o intelectual, sino que justamente nace, muy por el contrario, por alguna cuestión social o política que la hace surgir. Recordemos que si estamos en sociedades que están totalmente atravesadas por el cristianismo, los problemas políticos y sociales se ven codificados y encausados a través de la mentalidad cristiana, ¿no? O la cultura cristiana en general. Por ende, se nos unió Gisela. Vamos a ver si. Ah, ahí va, ya está entrando. Hola Gisela, ¿cómo estás? Uy, no se te escucha, estás muteada. ¿Se me escuchaba? Ahí va, ahora sí. Bueno, tarde pero seguro. Tarde pero seguro. Bueno, Estábamos hablando un poco de las herejías. Recién tocamos el texto de Abulafia, ¿sí? De la clase 11, y bueno, el texto gira en torno al desarrollo del saber y de la transmisión del saber, de cómo se va institucionalizando a través de las universidades y la mutación de las escuelas a universidades, ¿no? Y a su vez linkeamos eso con herejías, ¿no? Es decir, específicamente con las herejías cultas o eruditas. Es decir, el saber y la transmisión del saber se ensancha, eso genera contradicciones, preguntas, que llegan básicamente a que gente termine quemada viva y ese tipo de cosas. el que resuelve la ecuación es el que muere. Exactamente, sí. Por eso muere, ¿no? Porque es el que levanta la voz, básicamente. En ese sentido, estábamos hablando del caso de Jan Hus o de Wycliffe, ¿no? Y de cómo estos herejes eruditos que salen de ámbitos
académicos, universitarios, no están relacionados con las sectas que terminan llevando su nombre, sino que unos apuntan a un ámbito de sociabilidad y a unos determinados temas relacionados a la fe, y otros a posteriori, en muchos casos muy a posteriori, retoman los postulados de estos autores e inclusive sus nombres, como en el caso de Hus, para utilizarlos como bandera, ¿no? o como argumento a su favor, como base de poder para legitimarse y poder defender sus diferentes intereses. En ese sentido, estábamos marcando justamente a qué llamamos una herejía popular, ¿no? Herejía popular vendría a ser básicamente las que no son letradas y las que no surgen de un ámbito académico o eclesiástico, digamos, de alto nivel, ¿no? Es decir, obispos, abades, etc. Bien, entonces, acá lo interesante es que tanto las unas como las otras, ¿no? Tanto las eruditas como las populares, comparten un mismo patrón, que es que en su primer momento lo que tratan de hacer es un esfuerzo por comprender y captar mejor las intenciones originales de Dios, ¿no? Es decir, tratan de comprender de una manera más acertada, más verdadera, por así decirlo, el propio dogma cristiano, ¿no? Y a través de esa mejor observación poder llegar o acceder a la revelación de la voluntad divina. Es decir, no buscan renegar de la fe, sino acercarse o desarrollar la fe, ¿no? En este sentido, el caso de Baldo y de los valdenses es particularmente interesante. Baldo era un comerciante bastante adinerado, ¿no? En torno a la ciudad de Lyon, que de repente descubre su interés por querer conocer las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, como él no sabe leer latín, pero sí sabe leer en algún dialecto de francés, le pide a un par de monjes locales que le traduzcan la Biblia, ¿sí? Y un par de escritos patrísticos. Esto es bastante interesante también porque nos permite ver cómo ya el desarrollo no, está bien, el desarrollo de copias de escritos ya no depende solamente de grandes centros, ¿no? Sino que ya está mucho más vulgarizado, ¿no? Podés encontrar copistas básicamente en cualquier pueblo, aldea o, digamos, casco urbano. Y no solamente eso, sino que también te pueden copiar o traducir textos del latín a lengua vulgar, ¿no? Lo cual es bastante interesante, es decir, nos aparece una demanda por traducir o hablar sobre las Sagradas Escrituras en las lenguas vulgares, ¿no? Mucho antes de la modernidad. Eso es interesante en sí mismo, pero bueno, Baldo pide estas traducciones, las recibe y empieza a básicamente pregonar la palabra de Dios. Va por los caminos, bueno, acá hay algo que Grundmann no dice, yo calculo que porque hay una conferencia que está medio justo con los tiempos, Baldo va a hacerlo desnudo, ¿no? Por alguna extraña razón comprende que debe pasearse por los bosques y caminos de esa manera. Entonces, diferentes autoridades eclesiásticas se acercan a Baldo y le dicen, no podés pregonar la palabra de Dios, porque no sos eclesiástico, eso nos corresponde a nosotros. Además lo haces desnudo, o sea, no corresponde. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Baldo? Las Sagradas Escrituras nos enseñan que no hay que escuchar la voz del hombre, sino la voz de Dios. Por ende, vos no tenés autoridad para venir a decirme a mí qué puedo, qué no puedo hacer con esto. Yo si quiero lo leo y lo interpreto como quiero. Bueno, esto que dijo Baldo básicamente le cabió la pena de hereje,
un final bastante trágico y obviamente la creación de un movimiento herético llamado valdense, ¿no? Que van a tener su epicentro de actividad en el sur de Francia / norte de Italia, en todo el periodo de la Edad Media Central, ¿no? Van a ser muy fuertes y también interesantísimo, es una secta popular, ¿no? Pero por popular no tenemos que entender solamente de la plebe, es decir, hay un montón de nobles que van a hacerse valdenses, y muchos nobles con llegada directa o siendo ellos mismos funcionarios de las diferentes ciudades en toda esta red densa urbana entre el norte de Italia y el sur de Francia. Es decir, podemos ver nuevamente cómo esta cuestión de la herejía no es un asunto estrictamente de fe, un algo enquistado en una esfera de cristal, sino que está queriendo codificar tensiones y conflictos del orden de lo social y político, ¿no? Y que encuentran el encauce a través de esto. Pero bueno, esto que ya lo reiteré 2 o 3 veces, lo hago como para que también quede bien asentado, porque vamos a volver sobre esto en las siguientes clases. Entonces, además de ser una secta popular, nos marca la pauta de que estos valdenses no están buscando de ninguna manera una teología, digamos, erudita o especulativa, simplemente poder interpretar la Biblia por sus propios medios. Entonces, como para ir cerrando ya un poquito también el texto de Grundmann, lo que tenemos es que si nos retrotraemos a la definición inicial de qué es una herejía, ¿no? Que se define en términos negativos, siempre en contraste con el dogma y la liturgia propia de la iglesia, la actitud de las jerarquías, etcétera, etcétera, lo que tenemos es que se comparte un patrón. Todos los movimientos heréticos, populares o eruditos, tienen como punto de partida a una serie de creyentes que están insatisfechos y decepcionados con lo que la iglesia dice o hace, ¿no? Y que a partir de esta decepción y de esta insatisfacción van a empezar a abordar las contradicciones propias de la religión de manera activa, ¿sí? Y por ende, estas personas no van a ser ni incrédulos, no van a ser paganos, no van a ser escépticos, sino que van a ser cristianos, ¿no? Tratando de acercarse a la revelación. Por ende, las razones que disparan el análisis de las contradicciones, si bien pueden ser bastante diversas, ¿no? Pueden ser intelectuales, pueden ser religiosas, morales, sociales, políticas, etc., todas tienen este elemento en común, ¿no? Todos los herejes están convencidísimos de que ellos comprenden y practican un cristianismo mucho mejor que el que practica la iglesia que los condena, ¿no? Por ende, en este sentido, la contribución que van a tener estos movimientos heréticos a el desarrollo jerárquico, piramidal de la iglesia, es que justamente van a contribuir a precisar los dogmas, ya que, bueno, justamente los dogmas se definen, digamos, en función de las disidencias, ¿no? En este caso, de las herejías. Bien, hasta acá. No sé si hay preguntas, dudas, comentarios. Bueno, seguramente estos textos les sean mucho más amenos, sí, está bien dicho, mucho más amenos que los anteriores, ¿sí? Nos empezamos a meter con temáticas un poco más, digamos, reconocibles quizás. Este tema de las herejías va a ser central, ¿sí? A partir de ahora y en las siguientes clases, así que cuando lleguen a esos textos, léanlos con detenimiento, son cortos, yo les garantizo, les prometo que son textos bastante cortos, así que no
¿no? Y bastante livianos también, así que no debería... Ya habíamos leído un texto que hablaba de algo parecido, de la centralización de la iglesia, de la utilización de los ritos, de los mitos, para ¿cómo era? Para evitar los sincretismos y el paganismo. Sí, principalmente los de Peter Brown, ¿no? Sí. De cómo se va disciplinando la cuestión social, eso inclusive lo mechábamos todo el tiempo con lo que hablábamos en las primeras clases, ¿no? De cómo se empieza a crear una identidad a partir del cristianismo y cómo el cristianismo en su plasticidad se va sirviendo, ¿no? De lo que encuentra, de lo que tiene en el terreno. Sí, esto es una constante, ¿no? Acá lo interesante es que, fíjense la temporalidad. Estamos hablando del mismo periodo en el que se está desarrollando la reforma gregoriana y en el mismo periodo, inclusive, en el que tenemos la pre-reforma gregoriana, o sea, todos estos movimientos que ya van apuntando hacia esa centralización o hacia esa reforma eclesiástica centrada en el comportamiento de los curas y demás. Y en ese sentido, a ver, las herejías básicamente se empieza a hablar de herejías porque se empieza a querer centralizar la toma de decisiones, ¿no? Antes estos movimientos heréticos eran comunes y corrientes, están a la vista de todos, o sea, no era nada de otro mundo, pero bueno, cuando el dogma se empieza a endurecer, principalmente a través de los concilios, que es esta herramienta tan utilizada por los papas gregorianos, se empieza a endurecer el dogma y básicamente para reafirmar su autoridad, la iglesia empieza a perseguir, condenar y a justiciar a estos movimientos que quedan por fuera de. También esta centralización implica una mayor acumulación de Entonces, lo que sí. está cambiando entonces en este momento es la postura. Porque en un primer momento es como que era como un préstamo, sí, mira, te presto tal santo para que vos creas, para poder atraerte hacia el cristianismo, ida y vuelta, tanto del paganismo como del cristianismo. Lo que se buscaba era captarlo de alguna manera. Pero ahora, al tener una postura un poco más rigurosa, ya no es que es tan préstamo, sino que, bueno, esto que vos, en lo que vos estás creyendo, es de esta manera. Y si no lo crees de esta manera, bueno, listo, entonces estás afuera. Sí, no solamente en esos términos, ¿no? Sino que también van a empezar a perseguir movimientos que son netamente cristianos, o sea, Wycliffe, Hus, no tenían resabios del paganismo o prácticas naturalistas, eran cristianos hechos y derechos, vamos a decir de alguna manera, formados en abadías, posteriormente formados en universidades, o sea, eran la creme de la creme de la iglesia cristiana, básicamente, y sin embargo terminan siendo herejes, o mejor dicho, considerados heréticos, porque se meten con asuntos espinosos para la centralización del poder, ¿no? Con asuntos problemáticos, inclusive que a la iglesia no le interesa resolver, como por ejemplo el que habíamos nombrado hace un rato, el voto de pobreza, ¿no? O la pobreza apostólica, esta idea de que el personal eclesiástico tiene que comportarse con humildad y humildad implica, ¿no? Despojarse del exceso de lujo, ¿no? Entonces, vos ahí tenés una cuestión netamente cristiana, pero que genera este conflicto, ¿no? Y terminan siendo considerados herejes. Es decir, lo que buscan estos autores, Grundmann y Violante, que es el otro autor que trabaja herejías, es desmitificar esta idea, ¿no? De que los herejes son una suerte de satánicos que se comen nenes y se toman la sangre de nonatos, sino que eran, digamos, cristianos iguales que el resto, pero que justamente estaban insatisfechos y decepcionados con la forma en la que la iglesia comprende el cristianismo y van a buscar su propio camino para acercarse a Dios.
Ojo, por un lado esto, y por otro lado también vamos a tener un conjunto de problemas sociopolíticos que van a estar adosados, enquistados a esto, ¿no? No por nada va a calar el movimiento de los valdenses, por ejemplo, fuertemente en la baja nobleza, ¿no? Principalmente porque ellos están buscando desprenderse de determinados controles imperiales o de la curia romana, y en ese sentido encuentran un resquicio por el que meterse y lograr cierta autonomía a través de estos movimientos heréticos. Es decir, la cuestión de la herejía no está para nada cerrada, ¿no? De hecho, los textos que tienen ustedes son relativamente actuales en términos del debate. Eh, Porque es un fenómeno bastante complejo, al igual que el feudalismo, ¿no? Muta o cambia de región en región, ¿no? Y ahí la microhistoria tiene un valor increíble porque justamente nos permite, digamos, llegar a la especificidad de cada movimiento, pero bueno, aún así tampoco está cerrado en absoluto, o sea, es un tema muy interesante para trabajar, pero también bastante complicado, ¿no? Porque además la mayoría de las fuentes que tenemos son obviamente todas, digamos, eclesiásticas, o sea, de la curia romana, y bueno, siempre se lo define al otro en los términos en que la iglesia lo quiere definir, ¿no? Eh, pero, pero sí, tenés por un lado eso, y por otro lado también la acumulación de riquezas que implican las reformas gregorianas, y cómo también las herejías empiezan a criticar o les empieza a inquietar eso, ¿no? Y eso va a tener en Lutero, o sea, el problema de Lutero empieza básicamente por el cobro de los diferentes servicios eclesiásticos para construir, digamos, la Basílica de San Pedro. Y acá tenemos exactamente el mismo problema. O sea, lo que le inquieta a Lutero es lo mismo que está inquietando estos movimientos heréticos de la de la Edad Media Central. Eh, Nada más que Lutero va a tener otro contexto, ¿no? Que le va a permitir otro apoyo. Pero en el caso de Lutero también encontramos cómo el poder laico se sirve de una persona que es considerada hereje también, ¿no? Para ganar independencia, para ganar autonomía. Eh, Bien, perfecto. No sé si hay algún otro comentario o pregunta. Bueno, perfecto. Gisela, aprovecho para comentarte, esto igual después lo voy a pasar por el campus, los Te textos de la desaprobás clase... y te sacaste un 1. No, quédate tranquila que todavía no vi los parciales, los voy a corregir el fin de semana. Esa es la parte buena. ¿Qué? Esa es la parte buena. Profe, con Sí, respecto a, nosotros tenemos una guía, ¿no es cierto? Es un archivo donde dice cronogramas de lectura. sí. Y como estamos medio, al menos yo estoy medio desordenada con las lecturas, yo le pediría de favor que si pudiera pulir para que queden los autores que realmente le hace falta al espacio y sobre todo para llegar al final. Es un archivo Los, que au- está, dice los, au- cronograma, no, sí, sí, lo tengo. De hecho, lo estoy mirando ahora mismo. eso Eh, como un favor, ¿no? Tu pregunta gira en torno a los textos Mi que nos pedido, faltan de acá en adelante o la totalidad, porque yo ya le fui marcando los que no entraban. Lo puedo hacer de vuelta, no hay problema, pero fueron marcados. lo que sale, los que salen. Bien. Los que salen, reitero, igual se los voy a pasar por el campus de vuelta, son los dos de la semana 10, el de García San Juan y el de Paul Jacques, capítulo 4, la iglesia entre el imperio y el feudalismo. Solo Eh, esos son. Esos dos salen, ¿sí? Por un tema de tiempos, esos dos están medio en la periferia de la bibliografía, quedan recortados, por eso hoy Ok. saltamos directamente
a estos dos de la clase 11. La semana que viene seguimos con Violante y lo relacionamos con Medic, con Criet y con Boucheron, que son los que tocarían esta semana. Pero sí, no hay problema. Puedo rehacer el cronograma tachando los que no entran y le pongo cronograma 2.0, o no sé, cronograma modificado o algo así como para que lo identifique. Sí, sí, se puede hacer. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta, duda. Consulta, el viernes que viene, ¿qué feriado vamos a tener? Tenés razón. Me había olvidado que era feriado. Podemos hacer... ustedes el jueves tienen clase, ¿no? Ok. Bueno, hagamos una cosa. Para no modificar el tema de clases, la clase que viene la hacemos asincrónica. O sea, no le quiero tocar el fin de semana a nadie. Así que la vamos a grabar y la dejamos, gracias. Y la dejamos colgada ahí. Gracias por hacerme acordar. Se me estaba recontra yendo de la cabeza que es de feriado. Bien. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, pregunta. Bueno, perfecto. Cortamos acá entonces. Para el martes aproximadamente, a más tardar, van a tener los parciales. Les comento, por lo general, lo que hago yo es marcarles cuestiones de forma que pueden aparecer o no en rojo o con tachaduras, comentarios al margen sobre cuestiones de lo que vayan escribiendo y un comentario en verde al final con la nota, ¿no? Con un comentario de cierre. Así que nada, cuando les lleguen las monografías corregidas, si no les figura alguno de esos elementos, háblenme o algo, porque quiere decir que el formato por algún motivo no les llegó bien. Se los comento porque en años anteriores ha pasado que quizás en vez de descargar el Word y leerlo desde el Word, lo leen desde, digamos, el mail y no pueden ver los comentarios o ese tipo de cosas. Pero bueno, nada, eso. Y si no hay más preguntas, entonces nos despedimos. Buen fin de semana a todos. Bien descansado, con muchas ganas. Sí, por favor. Y lo necesitamos bastante todos, creo yo. Dos fines largos, vamos a decirlo. Bueno, gente, nos vemos en 2 semanas. Chau, chau.